acompañemos, que acompañemos también a la audiencia en esta cobertura. Agradecerte, Trina, por la invitación. Un saludo a tu cordial audiencia de Noticias Globovisión Internacionales. Para mí es un placer compartir este tema de actualidad que, por supuesto, incluye a toda la catolicidad y al mundo entero, creyentes y no creyentes. En este preciso momento, los cardenales están dentro de la Capilla Sixtina, cada uno haciendo su juramento, guardando silencio de lo que vaya a pasar en el cónclave. Ya aproximadamente a las 10:50 de la mañana, hora de Venezuela, ellos salieron del aula Paulo VI y caminaron en procesión hasta la Capilla Sixtina, 133 cardenales, para posteriormente rezar una oración y pedirle el auxilio al Espíritu Santo para que los guíe, porque es él, según la tradición de la Iglesia Católica, quien elige al sucesor de Pedro, en este caso al Papa número 267. Todavía hay cardenales que están prestando su juramento. Por ejemplo, yo, Pietro Parolin, juro guardar silencio de lo que pase aquí en esta sala donde estamos con los evangelios. Esas son más o menos las frases que ellos repiten, y a esperar la famosa también frase extra omnes, que en latín significa todos fuera. Literalmente periodistas, seminaristas, monaguillos y obispos que se encuentran ahorita acompañando este proceso de juramento salen de la Capilla Sixtina y solamente quedan los cardenales electores, que por supuesto van a dar al mundo el Papa número 267. Una novedad: siempre quien preside estos cónclaves es el cardenal decano, en este caso es John Bautista Re, pero ahorita lo está presidiendo el cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado. Vimos que encabezó también en la señal en vivo de Vatican News y Así Prensa cómo él encabeza estas oraciones y dirige el cónclave que se está celebrando en estos momentos. Muy curioso eso que mencionabas con respecto a qué dicen ellos exactamente a la hora de juramentarse, porque yo decía, sabes que ellos tienen por supuesto su protocolo, es muy místico todo es ultra secreto, y me causaba curiosidad cuáles eran las palabras exactas que decían al momento de juramentarse, además entendiendo todo lo que va a pasar con respecto a esta tradición milenaria ultra secreta. También para que nos explique, José Alejo, cómo funciona el cónclave, es decir, luego que prestan juramento, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que se espera que pase según la tradición? Luego de prestar juramento, como ya dije, esta frase extra omnes, todos fuera, todos se quedan encerrados en la Capilla Sixtina, por eso el cónclave viene de bajo llave, en secreto, en reunión, y ellos uno a uno tienen una papeleta donde dice: yo, cardenal Pietro Parolin, considero que el indicado para ser sumo pontífice es, y ahí en una parte en blanco de la tarjeta anotan el nombre del cardenal que ellos consideren que puede ser electo papa. Después de esto, cuando ya todos los cardenales emiten su voto, pasan uno a uno en una mesa dispuesta en la Capilla Sixtina, donde la colocan en un plato. Literalmente depositan su voto dentro de un plato de color dorado, en este caso también color plata. Depositan el voto, y después, cuando ya todos los cardenales han pasado uno a uno a depositar su votación, hay 3 cardenales encargados. Uno agarra el voto, lo lee en voz baja, se lo pasa al siguiente cardenal, que también lo lee en voz baja para corroborar el segundo voto, y después el tercer cardenal es el que lo pronuncia a voz populi para que todos los cardenales sepan el conteo. Luego de que seleccionan un voto, lo agarran en una papeleta y lo van cosiendo, literalmente lo cosen, lo traspasan con un hilo y queda un manojo de papeletas de este tamaño aproximadamente, que son todos los votos de cardenales, y el conteo lo hacen. Si hay un candidato que llega a los 2/3, es decir, a los 89 votos de 135, este queda electo papa. Esta papeleta la depositan en la fumata o en el horno de la Capilla Sixtina y le echan un líquido, le agregan un líquido. Si hay papa, es el líquido blanco, que por supuesto sale humo blanco, y si no hay papa, no hay acuerdo, es el humo negro, que simboliza que todavía los cardenales no han llegado a un acuerdo. Pero este es el sistema: votan en el plato, los cardenales leen los votos y después lo anotan para saber si llegó a las dos partes, que son 89 votos en este caso de 133. Y después ellos, si hay papa, se acercan al elegido y le preguntan: ¿usted acepta esta nominación? Y por supuesto el candidato electo tiene la libertad de decir si acepto o no acepto. Si acepta este cardenal Camarlengo o el decano, se acerca y le pregunta qué nombre elige para ser papa, y ahí él elige Francisco II, Inocencio, Bartolomé, el nombre de su preferencia. Me llama la atención también que otro de los datos curiosos es que tienen 3 sotanas dependiendo de quién sea elegido. Hay una cámara que le llaman la habitación de las lágrimas, donde ya el sumo pontífice, luego que sale de la Capilla Sixtina, al aceptar esta denominación, se dirige a esta casa, a esta cuarto de las lágrimas. Se llama Casa de las Lágrimas porque es donde ellos lloran de alegría, o inclusive
de infelicidad porque saben que el cargo que están Empieza tomando un trabajo es un reto. con mucha edad y para toda la vida. Sí, efectivamente, ya el cardenal que tenga 75 años, que se quiera retirar, pero que lo eligen papa, ya es un trabajo hasta que se muera, como lo vimos con el Papa Francisco. Entonces le llaman la Casa de las Lágrimas o el Cuarto de las Lágrimas porque lloran de felicidad. Y efectivamente, como mencionabas, hay 3 sotanas con diferentes tallas y medidas para que este papa, este candidato seleccionado, se coloque esta sotana y por supuesto ya salga al balcón del pueblo. Cuando él llora en la Casa de las Lágrimas y sale al balcón del pueblo, ahí ya termina el cónclave. Posteriormente, cuando sale la fumata blanca, hay un tiempo de aproximadamente 20-30 minutos, que es donde el cardenal o el papa electo sale, o el cardenal camarlengo dice, habemos papa, la famosa frase, habemos papa, presenta al cardenal, y después 30 minutos sale el nuevo papa al balcón de las bendiciones que llaman, a saludar al pueblo, a bendecir, y es su primera bendición, Urbi et Orbi. Después de esta elección, 10 días después o 5 días, lo que disponga el Vaticano, se hace la primera misa pontifical, que es donde este candidato es como una especie de toma de posesión, donde se presenta al mundo, da también sus primeras palabras y su homilía. Ahora, José Alejo, bueno, por supuesto ya ha empezado todo el tema de las quinielas, las apuestas. Vamos a hablar un poco sobre los papables, que es como, digamos, los candidatos que podrían ser los más sonados hasta el momento. Se hablan de unos 15, sin embargo, durante los últimos días ha bajado un poco la popularidad o las apuestas. Se habla mucho de el filipino, se habla mucho de Pietro Parolin, pero también antes de que nos cuentes sobre estas personas que son las candidatas, primero, ¿qué posibilidades tienen de verdad lograrlo? Porque entendemos además que esto parece una campaña. En este momento están ellos en modo campaña para lograr ser electos, por decirlo también de alguna manera. Pero además, ¿cuáles son esas características que debe tener ese cardenal para convertirse en papa desde el punto de vista misional para la Iglesia Católica? Es decir, ¿qué aspectos deben cumplir y que se supone que los tienen estos papables, ¿no? Sí, la prensa internacional, por supuesto, y los vaticanistas ya tienen los nombres, los que consideran papables. Dentro de ellos está el cardenal Pietro Parolin, que trabajó aquí en la Nunciatura Apostólica de Venezuela, estuvo 4 años como nuncio apostólico, es un hombre de gran experiencia diplomática. De hecho, ingresó a la Academia Pontificia Eclesiástica, que son donde los sacerdotes que se preparan para ser nuncios apostólicos. Trabajó en Nigeria, en África, en el Congo, en Nicaragua, en México, y por supuesto su primera responsabilidad directa como nuncio fue acá en Venezuela. El Papa Francisco lo llama en el año 2013 para ser secretario de Estado del Vaticano y se considera un hombre muy diplomático, muy político, quizás lo que necesita la Iglesia hoy en día por los conflictos bélicos que hay en la Franja de Gaza, en todo el Medio Oriente y también con Rusia y Ucrania. También está el cardenal Tagle, que es un poco la línea sucesora del Papa Francisco. De hecho, le llaman el Francisco asiático porque es un poco jovial con la juventud, está en el tema de las redes sociales, muy mediático, y es muy sencillo en el sentido de que él está con el pueblo, con la gente, y de hecho, cuando fue arzobispo de Filipinas, él iba a las periferias como lo ordenaba y como recomendaba el Papa Francisco. Otro que también suena dentro de los papables es el cardenal Pizzaballa, que es un cardenal de Israel, un poco para mediar este conflicto entre Palestina e Israel, puede ser uno de los candidatos favorables. Hay también Tucson, un papa negro que le llaman el papa del fin de los tiempos, pero eso es una... sí, esas son conjeturas, son teorías, exacto. Pero también es un poco pastoral, tiene una espiritualidad bastante arraigada con los jóvenes, y lo que la Iglesia necesita es un papa que siga los lineamientos del Papa Francisco para que le dé continuidad a esa apertura en temas que ya conocemos como la homosexualidad, los casados vueltos a casarse, a recibir la comunión. En definitiva, ese aire fresco que llevó el Papa Francisco a la Iglesia. Bueno, José Alejo, muchísimas gracias por acompañarnos. Igual más adelante en la emisión meridiana estaremos los dos actualizando toda la información. Y teníamos imágenes, nos indica producción, con respecto a cómo se estaba juramentando ya el último cardenal elector con respecto a lo que será el inicio oficialmente del cónclave. Tenemos las imágenes en pantallas en vivo de lo que está sucediendo en este momento. Además, muy parecido como estas películas que veíamos que se han hecho virales, por supuesto. Hablábamos con José Alejo con respecto también al tema de las apuestas, las quinielas, los papables, pero hay varios datos curiosos. Perdón, sí, que te interrumpa. Tranquilo. Un momento súper importante que se está transmitiendo en vivo es la famosa frase que te comentaba, si podemos ver en las imágenes, la famosa frase extra omnes, que es donde ya todo el mundo tiene que salir y se quedan solos. Ahí vemos, ¿ves? Están saliendo los monaguillos, los seminaristas, y aquí solamente se quedan los cardenales. Podemos decir que ya ellos se encierran y comienzan las votaciones.
Bueno, hagan sus apuestas y cuando hablamos de hacer las apuestas queremos comentarles cómo esta milenaria tradición se ha convertido también en esta época de apuestas con respecto al cónclave, por supuesto, que genera expectativas en todo el mundo y llama mucho la atención cómo se impulsaron las apuestas en el mundo sobre el posible Papa. Y es que los juegos superan ya a la Euroliga y a la Fórmula 1 con el aumento de la inversión en distintos países. Y con esto vamos a finalizar este primer bloque de Noticias Globovisión Internacionales y al regreso seguiremos, por supuesto, actualizando todo lo demás con respecto a lo que está sucediendo, las actualizaciones en este programa.